semana más calma en términos de la cotización del dólar, de las Levax, de las Letes, de todos términos que en realidad a los que vivimos en la Argentina poco nos importan porque nos importan otras cosas, el empleo, el crecimiento económico, la generación de empleo genuino. Estamos con 3 economistas para hablar puntualmente de qué es lo que se viene en los próximos meses en la Argentina. Está con nosotros Federico Furiase, Fausto Spotorno y Juan José Cruces. Gracias a los 3 por estar. Un placer. Fausto, empecemos por ti. Sí. A ver, ¿qué es lo que se viene? Mira, Si se sabe. no, a ver, del lado positivo, creo que por ahora lo único que tenemos es una calma financiera. Lo mejor que podemos esperar es que esto se calme. Ahora, por lo menos este año yo no veo... Podemos esperar, todavía no sabemos si, si esta calma ha llegado. No, a ver, esto es como que saliste de la tormenta, siguiendo el ejemplo de Macri, estabas en la tormenta en el medio del mar, ola de 10 metros, saliste de la tormenta, pero no saliste del cielo azul y mal calmo, saliste a una lluvia, con frío, como el clima de Buenos Aires hoy. Es el clima de la situación financiera hoy. Es decir, bueno, puede volver a caer tormenta, puede que no está tan claro. Pero los últimos números parecerían que se fue calmando la cosa. Vimos también del lado minorista, ya no hay tanta desesperación por comprar divisas. Si uno agarra, por ejemplo, la compra de divisas minoristas en mayo fue muchísimo más alta que la de julio. Y la de julio es importante porque se cobró el aguinaldo. Claro. Entonces, si la gente compró menos dólares en julio con el aguinaldo que en mayo, es porque ya se calmó. La compra de dólares en mayo fue de desesperación. Compramos dólares hasta que no tuvimos más pesos y eso implicó una caída en la demanda de pesos, una caída en la demanda de bienes y fue todo al dólar. Esa sensación parece que hoy se está calmando, ¿no? Federico, hoy se conocieron números bastante desalentadores en términos de generación de empleo, justamente, donde la actividad económica bajó naturalmente. Esto era algo que inclusive el propio gobierno ya estaba asumiendo. ¿Qué es lo que podemos imaginar en términos reales que nos puede pasar? Bueno, estamos viendo justamente las consecuencias de la tormenta que tuvimos financiera, ¿no? Ahora estamos en el proceso donde se va a ver lo que fue mayo, junio, julio, la película donde el salario pierde contra la inflación, el efecto de las tasas de interés complicando a las empresas en lo que es costo de refinanciamiento de capital de trabajo, empresas que tienen aumento de costos por el lado del dólar y las tarifas, entonces empiezan a ajustar desde el lado del empleo. La política monetaria tratando de contener el dólar a costa de tasas de interés muy altas y la política fiscal en pleno ajuste, con lo cual lo que vamos a ver en la economía real en los próximos meses es la consecuencia del mercado que te bajó el pulgar y entonces tuviste que devaluar para ir corrigiendo estos desequilibrios. Y eso se traduce en un salario que va por detrás de la inflación, las tasas de interés altas para tratar de calmar el dólar. Ahora, una información el día de ayer que hablaba de que las tasas habían bajado en el orden de los 15 puntos. ¿Esto qué significa? Que en vez de 60% es 45%. Yo que estoy en casa, que tengo que ir a comprar al supermercado, ¿en qué me repercute? Las tasas bajaron de 60% cuando estabas en el estrés financiero, pero todavía siguen siendo tasas de 40, 45, muy altas en términos de la inflación esperada a 12 meses. Entonces, eso sigue lastimando. Lo que pasa es que ahora entramos en un equilibrio muy delgado, porque el Banco Central tiene que encontrar espacio para ir bajando las tasas de interés, pero sin generar una nueva turbulencia cambiaria que en una segunda vuelta acelere la inflación y siga licuando el poder adquisitivo del salario. Entonces, para que el Banco Central encuentre ese espacio de bajar las tasas sin generar un nuevo desequilibrio, tiene que bajar el riesgo país, la sobretasa que pagan los bonos argentinos contra la tasa de Estados Unidos y bajar las expectativas de devaluación. Y para eso, el mercado, hay que recuperar la confianza del mercado en torno al que el gobierno tiene viabilidad política para hacer el ajuste fiscal y monetario que se compromete con el fondo. Entonces, eso es clave para poder bajar las tasas de interés y salir cuanto antes de la recesión. Y ahí pasaríamos del círculo vicioso al círculo virtuoso, donde lo financiero mejora la economía real y mejoran las perspectivas políticas, pero todavía no estamos en esa instancia. No, inclusive no vemos números reales o que demuestran de esta reducción del déficit todavía, porque estamos hablando del impacto que esto tiene a nivel de las tarifas y los subsidios, pero no necesariamente todavía en el enorme gasto que tiene el Estado, que va más allá de los subsidios. Lo quiero introducir a Juan José porque es un especialista en propiedades y una de las grandes cosas que de alguna manera se habían levantado la bandera de este gobierno era la posibilidad de que la gente pudiera tomar un crédito, comprar finalmente su primera propiedad con financiación, con una tasa conveniente, y esto se fue por las nubes
y básicamente se nos licuó esa posibilidad con esta tremenda crisis financiera. ¿En qué circunstancias estamos hoy? Mira, permíteme volver un minutito atrás. Lo de tremenda crisis financiera, yo personalmente no tengo esa visión, digamos. Creo que Argentina, durante los primeros 2 años de Cambiemos, había entrado en una situación de exceso de confianza, donde estábamos usando, para mi gusto, una excesiva cantidad de endeudamiento externo. El dólar estaba demasiado barato en Argentina y eso hacía que los argentinos todos los precios en Argentina estaban demasiado altos en dólares y disfrutásemos demasiado de viajar por el mundo, digamos. ¿Sabes qué? Para decirlo fácil, Argentina producía 100, pero entre lo que consumía, invertía y el gasto público, usaba 105. O sea, el resto del mundo nos prestaba 5 de cada 105. O muchísimo más. Claro, y ¿sabes qué? Eso nos llevaba por mal camino. Entonces, si bien nos ha puesto mucho estrés esta turbulencia en los últimos meses, yo tengo una lectura positiva de lo que pasó, porque hizo que nuestra dirigencia política tome más conciencia de la necesidad de hacer políticas más conducentes para tener un crecimiento con nuestros propios recursos, con el trabajo argentino. Ahora, eso todavía requiere de, por un lado, reducir el déficit fiscal, que está habiendo progresos importantes en esa dirección, pero fundamentalmente hacer reformas en la economía que son espinosas de hacer. Y creo que este llamado de atención que nos hizo el mercado financiero, de alguna manera nos dijo, muchachos, van por mal camino, no se confíen demasiado. Que es viable políticamente y esa es la gran, digamos, esta es la gran tristeza, que el mercado financiero deba marcarle los puntos o marcarle el timing al gobierno nacional de cómo debe hacerse el ajuste, si efectivamente este es el lineamiento a seguir. Es triste, el gobierno nacional debiera haber tenido un panorama un poco más claro de efectivamente aquellas cosas que podía y aquellas que no. Es excelente tu punto, porque ojalá nuestra dirigencia política hubiese hecho eso, Dolores, pero lamentablemente nuestra dirigencia política no mostró la madurez para hacer eso. Nuestro sistema político tiene una cosa bastante perversa, donde nadie se anima a dar malas noticias y a tratar de implementar reformas que hagan que nuestra economía funcione de manera más eficiente, absorbiendo mejor el potencial productivo de nuestra gente. Eso requiere, por ejemplo, reformas del mercado de trabajo de las cuales nadie quiere hablar. Claro. Eso es difícil de hacer políticamente, pero es imperiosamente necesario. Entonces, este llamado de atención, bueno, ¿sabes qué? Hubiese sido peor que el mercado financiero fuese muy complaciente y que esto explote por un exceso de endeudamiento dentro de 2 o 3 años. Mucho más grande, ¿no? Con una explosión mucho más grande. Absolutamente. Enhorabuena que temprano nos pelaron la amarilla y digo, muchachos, así va mal. Y hubiese sido peor en el año electoral, digamos. Exactamente. Eso te da margen para acelerar en el año electoral. Positiva. ¿Ustedes tres coinciden o coincidirían con que el diagnóstico hoy es real o todavía es bastante irreal? Yo creo que el diagnóstico hoy es temporal, ni siquiera real. Okay. A ver, te lo voy a poner de esta manera. El programa económico que está ejecutando hoy el gobierno es mucho más consistente de lo que veníamos ejecutando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo venía la cosa? Bueno, gastemos hasta mientras nos presten. ¿Y dónde conseguimos la plata? No, y confiados en que nos iban a prestar. Y confiados que nos van a prestar. Total, a la gente le gusta. Exactamente. Total, a la gente le gusta, está viajando, están todos contentos, nos prestan y no hagamos un ajuste muy dramático porque no conviene. Te sacaron la amarilla, te asustaste y ahora planteaste un programa económico que ataca todas las vulnerabilidades que tiene la economía argentina. El déficit fiscal, pero voy a aclarar esto, ataca las vulnerabilidades financieras. Y acá viene el punto, no es que ataca todas las vulnerabilidades de la economía argentina. Las financieras son el déficit fiscal, el Estado gasta más de lo que le ingresa. Está bien, es una vulnerabilidad financiera, pero no te resuelve el problema del Estado regulando por todos lados. Absolutamente. Sigue regulando igual, sigue siendo pesado el Estado, esas son las reformas de largo plazo. Lo que sí es una vulnerabilidad financiera es el déficit, que el Estado gaste más. La otra vulnerabilidad financiera que te resuelve es el tema del financiamiento del fisco a través de deuda o a través de la compra de reservas. Por eso corta la relación entre el Banco Central y el Tesoro Nacional, que seguía existiendo. Y después te ataca el tema de que cómo conseguir la plata. Hasta ahora, el financiamiento venía siendo, bueno, que lo consiga Caputo como pueda. Bueno, ahora por lo menos tenés garantizado que el FMI te va a prestar plata por unos meses. Pareciera ser que todavía seguimos pensando y que resuelva Caputo como pueda. Como pueda, exactamente. ¿No? O suena así, por lo menos. Es que además bajar rápido la inflación, con la mitad del gasto público indexado al pasado, te complica la baja del déficit fiscal. A ver, repetir eso, Federico. Bajar rápido la inflación, cuando la mitad del gasto público ajusta a la inflación pasada, si bajás rápido la inflación, es más difícil hacer el ajuste fiscal. Claro. Y si subís rápido las tarifas para bajar el déficit, no podés bajar la inflación.
Y tenemos dos objetivos con el fondo, fiscal y de inflación. Entonces, ojo con esa vuelta perversa. El Estado argentino ha hecho promesas de pago a los ciudadanos más grandes que los recursos que hay. Lo que está diciendo Federico es, hay un montón del gasto público que está indexado a la tasa de inflación. Quiere decir, no se puede bajar en términos de bienes porque está legalmente indexado. Cuando vos tenés que reducir el déficit fiscal, bueno, ¿sabes qué? Tenés que reducir un poco el gasto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, la parte no indexada hay que ajustarla mucho más. ¿Qué quiere decir eso para usted que nos está mirando? Argentina necesita reformas que ataquen problemas que tenemos en diversos mercados que no nos permiten que los anticuerpos normales de una economía de mercado funcionen bien. Básicamente hay que pensar en la sostenibilidad del sistema jubilatorio, en la reforma del mercado de trabajo y cómo lograr ser más eficientes para poder inundar el mundo de bienes argentinos. Así como a nosotros nos gusta viajar y disfrutar de la belleza del mundo, tenemos que lograr inundar al mundo de bienes argentinos. Y para eso nuestra dirigencia política se tiene que poner de acuerdo de cómo producir con más eficiencia. Bueno, y acá se viene la otra gran disyuntiva y el otro debate nacional que tiene que ver con algo ideológico, ¿no? Recién escuchábamos, si nosotros pretendemos tener un mercado que funcione como corresponde, tenemos parte de la población que dice, a mí no me interesa estar en una economía de libre mercado, a mí no me interesa una economía que esté abierta al mundo, todo lo contrario, quiero tener un mercado interno fuerte, quiero cerrarme al mundo, quiero proteger la industria nacional, quiero generar un trabajo desde aquí. Y entonces... Y salarios más bajos son eso. El resultado de eso... Eso es igual... Salarios más bajos. Salarios bajos. Y empobreciéndote. Eso significa, ese tipo de esquema lleva a salarios más bajos y que tus hijos ganen menos que vos y que tus nietos van a ganar menos que tus hijos. ¿Y sabés cuál es el problema? Esto es así. Es así. Digo, no, porque yo me pongo en la vereda de enfrente y digo, hay muchos que cuando lo escuchan a Juan José decir esto, dicen, no, pero a mí no me interesa ese esquema. Yo entiendo que eso es todo lo contrario que a nosotros nos haría bien. ¿Por qué? Porque nos convencieron de otra cosa, porque nos hicieron imaginar que la otra realidad podía ser mejor. Es importante esto que digas. El punto clave es ese. Imagínate vos estuvieras en una empresa y dijeras, no, ¿sabes qué? No quiero tener más clientes. ¿Cómo le va a ir a tus nietos? ¿Es así? Claro, va a ser peor. Mira, es muy fácil. Argentina, por su tamaño, Argentina es una economía chiquita. Argentina entra más o menos 140 veces en el mundo. Esto es como decir, es como que vivimos en una ciudad donde hay 140 manzanas y nosotros somos una de las 140 manzanas. O sea, el mundo es muy grande para lo que somos nosotros. ¿Cuál es la apuesta? Y la apuesta es que venderle a todas las otras 139 manzanas. Y lo más posible. Como vos decías, hay muchos argentinos y una parte importante del empresariado acostumbrado a prebendas y también del sindicalismo acostumbrado a prebendas que dice, no, vendámonos entre los vecinos de la manzana nada más. Y con esto nos arreglamos. Claro, cuando nos arreglamos entre pocos. Para Déjame agregar una cosita más. Cuando Argentina crece 1% por la estructura productiva de Argentina, las importaciones crecen 3%. Para poner en marcha un proceso de crecimiento de la industria y recuperación de los salarios, necesitas financiarlos con dólares. Por eso no podés dejar de lado la competitividad y las exportaciones. El problema es que Argentina se viene debatiendo entre dólar alto para mejorar la competitividad de las exportaciones cuando nos agarra la crisis y después cuando tenemos el financiamiento del mercado, dólar bajo para que el salario le gane a la inflación. Y detrás de esas dos visiones opuestas, el problema está que no resolvimos bajar la inflación. Porque el problema que tiene Argentina que es cuando no podemos financiar más un aumento del salario porque llegó la restricción externa, tenés que devaluar para dar competitividad a las exportaciones y generar dólares. Y cuando eso lo haces, acelerás la inflación y lo haces a costa de recesión, que es un poco lo que está pasando estos meses, que es el ajuste que te deja fuera de la cancha política. En una palabra, ¿vamos mejor? ¿Todavía no sabemos dónde vamos o vamos peor? Yo creo que... En una palabra, porque me tengo que ir. No, vamos mejor. ¿Fausto? Yo creo que es más consistente esto que lo anterior. Ahora, no resolvemos problemas fundamentales. Simplemente apuntamos mejor, por así decirlo. Juan José. No es momento para comprar departamentos. Tu pregunta anterior que quedó picando. Quedó, me la dejaste. Gracias a los tres. Mucho gusto. Un placer. Bueno, nos despedimos. Nosotros se quedan, por supuesto, en la pantalla de LN+. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene. Estaremos aquí en vivo. Gracias.